Muy felices de estar en el cuarto programa de Ciudadano País, aquí por las pantallas siempre de TVX Televisión de la Metro TV y también, por supuesto, por la radio La Metro. Una semana que fue demasiado noticiosa, tuvimos votación de la mega reforma, alza de aranceles de los Estados Unidos, las declaraciones de la ex vocera Mara Cedini. La verdad es que fue una semana marcada por el devenir político y por la intensidad que tuvo este. Así que estamos hoy día con dos tremendos invitados. Pero antes de presentar a los invitados, tengo que presentar, por supuesto, a mi compañera en la co-conducción, tremenda conductora, Connie Telles. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Javi? Bien, muy bien. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Contenta aquí. Intensa semana nomás. Sí, intensa semana, cuarto capítulo además, tenemos harto que conversar. Yo voy a tener el honor de presentar a nuestro próximo candidato, pero antes quiero pedir un aplauso para... No, candidato todavía nada. Todavía nada. Ya fui. Por suerte no fue. Es una señal. No, le dice eso a mi señora y le produce un problema. Así que... No, pero quería un aplauso al público que está con nosotros, que siempre nos acompaña. Esta es la gracia de estar en el Don Carlos, ahí arriba en su piano bar, el Don Clan, que está con nosotros y que nos facilita obviamente este lugar tan lindo, que tiene además un ambiente distinto para la conversación, que es lo que queremos llegar a hacer con cada uno de nuestros invitados. Que diputado Diego Chalpern, diputado, no candidato, a un diputado por el Distrito 11, abogado también, jefe de la bancada de RN, Evópolis Independientes. Así es. Ya, desde marzo de este año, ¿no es cierto? Y bueno, partamos al tiro con las preguntas. Partamos por a lo que vinimos, ¿no? Hacerle las preguntas que corresponden al diputado Diego Chalpern. Partamos con la mega reforma que pasó casi completa. Solamente quedó una colita, que es bastante importante, atrás, que es el tema del nudo de las contribuciones para los mayores de 65 años, que está todavía en una discusión. ¿Por qué costó tanto acordar cómo compensar a las municipalidades, a los municipios? Bueno, primero agradecerle este espacio. Además, efectivamente, tiene su no sé qué conversar aquí, como que uno se siente en una conversa distinta. A ver, yo primero quiero decirles que yo estoy súper contento de que hayamos sacado adelante esta mega reforma. Me tocó estar desde los primeros momentos, cuando a principios de enero, probablemente también en marzo, el ministro Quirós nos invitaba a su casa. Tuvimos una conversa larga de cómo enfrentar este desafío que tenía que ver con cambiar el rumbo de la economía de Chile. Uh-huh. Chile tenía una tasa tributaria que la hacía poco competitiva, no teníamos la capacidad de generar procedimientos ambientales que permitieran la inversión, y no quiero aburrirlos, pero ahí de repente se nos olvida lo importante que es. El ministro Marcel, con todo el glamour que algunos le destacan, no fue capaz de sacar adelante su reforma tributaria, pues. Y el ministro Quirós, en su estilo, en su manera, y efectivamente con la ayuda de las bancadas oficialistas, va a terminar sacando adelante un proyecto de ley que rebaja el impuesto de primera categoría, que flexibiliza los permisos ambientales, que genera otras medidas que quizás son menos sonoras, pero en materia de donación, en materia de... Entonces yo estoy bien contento primero que en eso. Segundo, estoy bien contento, y espero que nadie se lo tome mal, porque el saldo final de la reforma es una reforma que tiene contenido social, pues. Si cuando nosotros decían al comienzo que iban a eliminar la gratuidad para los mayores de 30 años, o que iban a eliminar la franquicia del CENSE, y nosotros paramos el dedo y dijimos, mire, esto puede ser una mala idea, porque la idea es que esto tenga contenido económico correcto, pero también contenido social, y que el saldo final sea una franquicia mejorada, sea haber avanzado en otros temas, a mí me pone muy contento. Y eso es parte de lo que se va a hacer ahora. Exactamente. Además. Entonces, ¿qué nos falta? Y ahí lo estábamos conversando con algunos alcaldes, es que hay que entender que la contribución de bienes raíces se transformó en algo insoportable para nuestros adultos mayores. Y seamos sinceros, Javier, hace tiempo la contribución de bienes raíces uno la pagaba y la verdad que no era un tema para nadie. No era tan pesado. Claro, pero ¿no? Cuando transformaron... Una carga tan dura. Claro, cuando transformaron el avalúo de los bienes raíces en una cosa insoportable, claro, la gente razonablemente se hastió, pues. Y a mí en este caminar me ha tocado gente que trabajó toda la vida, se hizo su casa y las contribuciones se transformaron en una angustia. Entonces yo ahí a veces le digo a algunos alcaldes, oye, empaticen también con esos adultos mayores que no son personas de situación económica, digamos, desbordante, sino que más bien tienen... Pero diputado, ¿por qué algo que estaba en acuerdo, o que venía más o menos en acuerdo del Senado, se enredó después de la vuelta de la Cámara en el segundo bloque del alcalde de Belolio? Pero Jaime lo sabe... Sí, hay una razón política. Obviamente pareció muy extraño el rol del PDG en su momento, un partido que no tiene alcaldes por lo demás, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, hubo un enredo. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí, y porque algunos senadores también hoy día están pidiendo algunas cosas a cambio. Exactamente. A ver, aquí siempre podríamos aspirar a más, todos.
O sea, yo también podría decir, pucha, faltó esto otro. Entonces, yo tengo la sensación que después de que habíamos acordado con la Asociación Chilena de Municipalidades el compensar los ingresos que se dejaban de percibir en el Fondo Común Municipal y en los fondos propios, habíamos llegado a acuerdo, no nos dieron la unanimidad para resolverlo, el PDG y particularmente una expresión del PDG que es el pamelagilismo, que ustedes saben que es una variante del PDG. Vendría a ser como el abuelismo, ¿no? No, a ella le gustaría que yo le dijera, me encantaría que tú le dijeras abuelismo, no, pamelagilismo. Vio una oportunidad de estirar el trámite y por lo tanto no la desaprovechó, y yo lo digo con alta responsabilidad. Creo que hay algunos alcaldes que perdieron la votación interna en la Asociación Chilena de Municipalidades que están viendo una oportunidad de aprovecharse de la situación. Porque yo puedo entender que tengamos una discusión larga sobre cómo distribuir el Fondo Común Municipal o cómo financiar los municipios, pero pretender pasar por compensación lo que sería un fortalecimiento del Fondo Común Municipal en favor de ciertas comunas y en desmedro de otras, pucha, a mí me parece que bordea la patueja. Entonces, le hemos dicho a algunos alcaldes, algunos yo los conozco bien, le he dicho, miren, discutamos el Fondo Común Municipal todo lo que quieran, pero la pega nuestra era dejar a todos los municipios que tienen compromisos adquiridos, que tienen cosas pendientes, tal como empezamos. Y si usted aprueba lo que hemos discutido, los municipios todos quedan igual y de hecho un poco mejor, porque permíteme decirte una cosa, los fondos común municipal son ingresos inciertos y de momento que se pagan con impuestos generales empiezan a ser ingresos ciertos. Claro. Por lo tanto, los municipios... Con flujo incierto. Exacto. Por lo tanto, los municipios quizás no le parezca algo considerable, pero quedan mejor. Entonces, yo le pido especialmente al señor Bodanovich, que sé que probablemente está liderando esa apuesta, oye, no dilatemos más este proyecto sobre la base de pasar por compensación lo que no es, y después si quieren discutamos cómo mejoramos el Fondo Común Municipal. Oiga, diputado, y a propósito de esta conversación y lo que usted hablaba del ministro Quirós, ¿por qué hay gente que del gobierno cercano al Partido Republicano que acusa que RN ha entorpecido la relación dentro del gobierno? A ver, lo que pasa es que quizá algunos no están acostumbrados. ¿Sabes lo que pasa? Que algunos no están acostumbrados a una dinámica que para otros partidos es muy común. Uno en un partido tiene una posición, pero uno no aspira a que todos se pongan detrás como por arte de magia. Entonces, cuando el ministro Quirós nos dijo que iba a eliminar la gratuidad para los mayores de 30 años, yo hago clase en un vespertino. Mayores de 30 años son hijos de carabineros. Mayores de 30 años son personas que tuvieron que dilatar su inicio en la educación superior porque estaban cuidando a un adulto mayor o estaban cuidando a un hijo. Entonces, o por maternidad. Claro. Entonces ustedes no me pueden pedir a mí que yo me ponga detrás como soldadito de plomo y no levante el dedo y diga, oye, esto es una mala idea, le va a hacer mal al proyecto. Algunos consideran que porque yo hago eso soy díscolo. Yo más bien creo que no soy díscolo. Lo que hago es, trato de, desde mi experiencia, la capilaridad que tiene RN y también la UDI, enriquecer el proyecto. La franquicia del CENSE, segunda batalla que tuvimos que me denominó esa apelación que tú hacías, Javier. Hoy día la franquicia del CENSE beneficia el orden de 1 millón de trabajadores. 2 de cada 3 de ellos tienen cuarto medio. O sea, estamos hablando de la capa más básica del trabajo. Y yo creo en una derecha que cree en el mérito, pues. Que cree en el esfuerzo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Cuando tú le planteas al ministro esto, el ministro efectivamente no le hace mucho sentido. Tú le insistes, le dices, miren, nosotros como Renovación Nacional no podemos ponernos en esa vereda porque nuestro electorado, que va de Arica a Magallanes, nuestros alcaldes nos dicen que esto le haría mal al proyecto. O sea, yo al menos en ese caso, Javier, creo que tengo que aportar porque el proyecto se enriquezca. Y mira el saldo final del proyecto, pues. Pero, diputado, el saldo final del proyecto se aprueba por ese tipo. Convengamos que también el tema del CENSE estaba de alguna forma u otra bastante mal administrado, por decirlo menos. Sí. Y que había que efectivamente hacer una revisión por lo menos, porque si no esto iba a pasar colado, íbamos a seguir con gastando plata, botando la plata a través de la franquicia. Pero sin tener un modelo más eficiente. Pero por eso mismo, la propuesta que hicimos de renovación fue rebajar el porcentaje y meterle el concepto de pertinencia, que ha sido súper valorado, meterle una gobernanza distinta que nos permitiera hacer las cosas bien, y cuando usted hay algo que está funcionando mal, pero que tiene que ver con la capacitación, o sea, yo francamente conozco pocas cosas más de derecha que la capacitación, que es que los trabajadores agreguen mayor valor a los procesos productivos. Tú lo que tienes que hacer es corregir eso, pretender eliminarlo. A mí me parecía una mezcla entre insensibilidad y falta de compromiso con nuestras ideas. Perdónenme la franqueza. No, está bien. ¿Crees que el gobierno está oyendo más a los partidos y a los parlamentarios? Que empezó como en una lógica un poco de avanzar sin transar, casi en términos de izquierda, pero que hoy día está dando un paso un poco distinto o ligero, por lo menos se está ya no a oír ciertas cosas. Yo creo que sí.
O sea, a ver, cuando uno ve que el ministro Quirós va a aprobar este proyecto con votos de, básicamente en la Cámara, de otros sectores políticos, a mí cuando me dicen que el ministro Quirós no tiene capacidad de cositar malleras, pero por favor, si el señor Marcel, insisto en el ejemplo, con todo el prestigio académico que traía y toda su trayectoria, no fue capaz de sacar adelante su reforma, pues. Entonces los hechos son los hechos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros los partidos? Hacerle ver a nuestros colegas, con fraternidad, afecto y cariño, que lograr el 58% de los votos supone entender que hay que tener vocación de supermercado, güey. Hay que tener varios productos en la vitrina. Y para eso hay que valorar el que la gente, a algunos les gusta A, a otros les gusta B, y con eso tú alcanzas el 58%. Entonces, lo que hemos tratado de hacer desde Renovación y también desde la UDI y Evópoli es ayudar al mundo que obviamente compone el partido principal del gobierno a entender que la gracia del presidente Kast es que habiendo ganado como ganó, en vez de engolosinarse con una cosa unidireccional, fue capaz de construir lo que él denominó un gobierno de unidad. Y yo creo que eso es lo que nos permite sacar adelante esta agenda. Voy a pasar al tema de los aranceles. Vaya, muy... Por ahora. Por ahora. Está bien. En Bueno, su beta económica, Constancia. Está bien, Como que es lo mío. Oye, subió Estados Unidos un 12,5% de los aranceles a Chile, ¿no es cierto? Pese de tener además un tratado de libre comercio que ya había subido un 10%, o sea, se suma, ¿no? 2,5 más. Mi pregunta es respecto de cómo ha gestionado el gobierno toda la relación con Estados Unidos, sabiendo que además un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, que debiese estar más o menos alineado, que Estados Unidos nos meta en un saco, digamos, muy similar a otros países que tienen además costumbres laborales probablemente que se escapan de las que tenemos nosotros en nuestro país, y donde siempre además habíamos tenido en general una muy buena relación con Estados Unidos, con Washington particularmente, y todas las negociaciones y toda una relación bastante avanzada, adelantada, como país, no sé si de primer mundo, pero casi. ¿Cómo ha manejado el gobierno estos temas? Sí, bueno, yo suelo no recurrir mucho al comodín del gobierno anterior, pero yo creo que en esta materia es imposible. Hoy día, porque hay que reconocer, Javier... Hoy salió una declaración que incluso el arancel iba a ser mayor y que el gobierno logró morigerarlo en la negociación de ahora, que incluso se hablaba que el arancel pudo haber llegado al 15 o al 16. Sí, a propósito de otra probable pregunta que ustedes me puedan hacer, esas son el tipo de cosas que hay que mantener en la interna. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que es un hecho que veníamos con el saldo muy negativo en esta materia. A raíz del gobierno anterior. A raíz de la manera en cómo el presidente Boric abordó la dificultad que tiene cualquier país como nosotros equilibrar la relación entre China y Estados Unidos. Para que hablemos en castellano. ¿Y la llegada del presidente Kast no fue capaz de sopesar? Fue capaz, es una cosa que se ha estado trabajando con mucha intensidad, que no es fácil. Hay que entender que este arancel se aumenta a 60 países, los cuales Chile es uno de los 60. No se hace respecto a todos los productos, la mitad de la canasta está exenta, y bueno, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra relación con nuestros socios comerciales, porque a ver, seamos sinceros, Chile hoy día en su estructura de inversión, en su estructura de exportación, tenemos una relación muy intensa con China y con Estados Unidos. Yo valoro mucho el que el gobierno se haya estado extendiendo a lo que ellos llaman los países, los middle power countries, no sé, Marruecos, también obviamente lo que pasa en el Asia Pacífico, o sea, tenemos que ir diversificando nuestra capacidad. Pero mientras eso no se mejore, nuestra relación con Estados Unidos es indispensable, y yo espero que... yo creo que el presidente Kast tiene que hacer todo lo posible para que Estados Unidos vea en Chile un aliado confiable, y entendiendo que al mismo tiempo eso no puede damnificar nuestra relación con China. Y paralelamente a eso yo abogo mucho porque fortalezcamos nuestra relación con Europa, fortalezcamos nuestra relación con Canadá, fortalezcamos nuestra relación, por ejemplo, con países que quizás no les vemos tanta relevancia, pero yo estoy pensando en Filipinas, estoy pensando en Marruecos, estoy pensando en India. Esa es la estrategia que tenemos que seguir, y veo en eso al ministro Pérez Maquena con mucha intensidad. Perdón, Javier, ibas a preguntar, pero yo sé que ibas a preguntar, pero te voy a interrumpir. Oye, es que, diputado, lo que pasa es que le quiero preguntar, porque esto afecta mucho al mundo del agro, al mundo del salmón. Salmón, segunda exportación más grande de nuestro país, y el agro, para qué decir, también es un fuerte motor exportador en nuestro país. Viene un agrícola de una zona agrícola. Además, yo también. ¿Usted también? De Linares, nosotros somos de Linares, mi familia. Siempre dice que es de Linares. Y nos preocupa mucho, hay mucha exportación a Estados Unidos, y los negocios no se arman de un mes para otro, sino que se arman por lo menos con años. Uno tiene acuerdos con los retailers allá, acuerdos con los productores acá, o sea, hay intermediarios también. Entonces, ¿cómo manejáis este tema? Porque francamente
Claro, los contratos ya están hechos a 5, 6, 10 años, no son de corto plazo, son de mediano o largo plazo. Bueno, entonces, los manejáis, sí. ¿cómo manejamos esa situación? Porque en el fondo el que se está, entre comillas, y perdonen digamos, la palabra coloquial que voy a utilizar, pero el que se está comiendo el 2,5% más o el 12,5% más son los exportadores chilenos. Ahora, no es fácil. Porque te agrego en la ecuación, ya que hablamos de países exportadores agrícolas, Chile tiene una dependencia en materia agrícola de lo que podamos exportar a China importante. Y este arancel, que se subyace el tema del trabajo forzado, hay un tufillo a este conflicto que tienen ellos con China. Claro. No es una novedad para ustedes que Estados Unidos aspira a que nosotros hagamos screening de nuestras inversiones. Eso para Chile no es fácil. Entonces, bueno, yo te digo, es súper complejo, pero en mi modesta opinión no hay otro camino distinto a incrementar nuestros canales de diálogo, a participar activamente en los espacios multilaterales, a fortalecer nuestro vínculo. Nosotros del Parlamento no puedo contarles tanto detalle, pero hemos además agregado lo que yo llamo la diplomacia parlamentaria. Normalmente los gobiernos suelen actuar solo a nivel de ejecutivo, pero la relación entre los parlamentos va a ser importante y yo creo que no hay atajos. Aquí es fortalecer lo más posible nuestra relación con Estados Unidos y al mismo tiempo cuidar nuestra relación con China. Nosotros no se nos puede pedir un pronunciamiento en una materia que nos es absolutamente excesiva, porque nosotros tenemos en esos dos países una relación comercial y no solo comercial, sino que además de otro tipo, digamos, en el mundo universitario, en el mundo del intercambio cultural, muy relevante. La Connie lo llevó a la economía y yo lo voy a traer de vuelta a la política, diputado. O sea, mira, no hay nada más político. Fue por un ratito. No hay nada más político que la economía. Por un rato. Por un rato. ¿Qué le parecieron las declaraciones de la ex vocera Mara Cedini, diputado? Especialmente porque deja entrever que gran parte en el fondo de su salida tiene que ver con presiones incluso de Renovación Nacional, deja entrever algunos elementos. ¿Lo tomas como una tradicional presidente Casti a su gobierno o ella está en su derecho de plantear lo que quisiera? Mire, yo creo que ella en minuto de que es ciudadana no tiene el mismo peso político que tiene una autoridad y por lo tanto puede decir lo que estime pertinente y yo en lo personal le deseo que de verdad le vaya bien. Lo que pasa es que hay que entender una cosa que es súper importante y quien mejor lo explicó es don Pepe García. Dice, cuando uno asume como ministro de Estado, uno sabe perfectamente que entra en un espacio donde muchas de las cosas que se deciden son extremadamente complejas, involucran muchas miradas, muchas aproximaciones y por lo tanto uno sabe que cuando uno sale, cualquier cosa que uno diga va a tener una aproximación que nunca va a ser capaz de dimensionar la cantidad de intereses que estuvieron en juego. Entonces, yo en eso creo, y lo digo respecto de la intra del gobierno, de la relación con los partidos, de la relación con otros ministros. O sea, a mí también me ha tocado participar de cosas extremadamente complejas, la negociación del segundo proceso constitucional, la negociación de la reforma previsional. Y a mí la verdad de las cosas que creo que muchas de las cosas que ahí suceden, uno tiene que quizás escribirlas, Javier, cuando está en las postrimerías de su vida. Sí. Claro, pero antes de eso es muy importante. O en las postrimerías del gobierno, ¿no? Pero es que ni siquiera, porque tú estás en esa posición, yo soy de los que creen que estar en esos espacios es un honor. Sí. Un honor, o sea, poder estar en una posición de negociación de algo así o en una conversación como el comité político que tenemos los lunes con el presidente Kast, para mí es un honor. Y por lo tanto, todo lo que sucede ahí, yo me lo guardo. Creo que es parte de honrar la oportunidad que tú tienes de participar algo al servicio de Chile. Entonces, yo cualquier cosa que diga, además de eso, va a significar una polémica que yo creo que además no tengo ni interés yo, ni interés del partido, ni interés del gobierno de tener. Así que yo le deseo lo mejor nomás. Y creo que esos son, mira, más que los códigos, es entenderlo orgulloso que uno se tiene que sentir de haber sido honrado con ser ministro de Estado, parlamentario, buen alcalde, en fin, por ahí tener un cargo público. Cualquiera sea. Sí, pues. Y tengo que preguntarle también por su relación con Republicanos. Mira, Republicanos pasa una cosa que es bien importante que la gente la entienda. Nosotros tenemos proyectos políticos distintos. El Partido Republicano tiene un proyecto que uno podría decir aspira a interpretar un núcleo fiel, bastante, digamos así, vehemente en sus posiciones, y su manera de aproximarse a la política tiene que ver con más o menos hacer de la confrontación o la frontalidad parte integrante del inventario político. Nuestro proyecto político, en cambio, del cual yo creo profundamente, no cree en un país confrontado.
O sea, yo no parto de la base de preguntarle a alguien, oye, ¿usted es de izquierda o de derecha? Y si es de izquierda, ser como agresivo con él. Claro, va a cambiar su no, forma respecto de la persona. No es parte de nuestra manera de ser. Entonces, nosotros desde esa mirada, lo que queremos tratar de contribuir es a que Chile se encuentre nuevamente en políticas de Estado. Ellos, cuando yo digo cosas como esas, dicen que soy ingenuo. Y que el país de la confrontación es parte integrante del ADN de Chile. Y yo no creo eso. Yo hace poco, cuando me tocó tomar una decisión difícil con la acusación constitucional de Nicolás Grau, uno de los líderes de ese mundo me escribía y me dice, lo que pasa es que tú no has entendido que Chile es un país de enemigos. Y yo creo que Chile no es un país de enemigos. Yo creo que Chile es un país que puede tener diferencias de opinión, pero que si seguimos capturados por el conflicto permanente, vamos a terminar muy mal. Mira, yo crecí, y esto entiéndame bien lo que me van a ver en sus casas, con que las generaciones anteriores a la mía pelearon toda una vida por lo que aconteció en Chile entre el 73 y el 90. Toda la vida. Y que yo le voy a heredar a mi hijo Gaspar una generación que se va a enfrentar por los próximos 20 años con lo que ocurrió en el 2019. O sea, nos vamos a mantener capturados en ese momento en la historia de Chile en los próximos 20 años. Y yo voy a calificar de octubrista al otro, él me va a calificar a mí. Yo al menos creo que eso lo que hace es condenar a Chile a permanecer en una lógica absolutamente retrasada. Y yo aspiro a poder contribuir modestamente a que con nuestras diferencias volvamos a la lógica de las políticas de Estado. Oiga, diputado, y ya que estamos hablando de enemigos, hablemos de amigos, entonces. Ahora, ojo, yo no considero a nadie mi enemigo. No, estoy como el general Iturriaga. Está muy bien. Hablemos de amigos. Los amigos hacen fiesta. ¿Quién está poniendo la música? La está poniendo Johannes Kaiser, la está poniendo Franco Parisi, porque en esta fiesta parece que hay varios que dicen que ellos están poniendo la música, o que otros creen. ¿Hay falta de liderazgo del gobierno y del presidente, que alguien declara que la música la está poniendo él o no? Mira, yo a mí me gustan los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Las leyes que se han aprobado en los últimos meses son leyes que ha impulsado el gobierno. La ley Aula Protegida, para qué decirles la ley de reconstrucción, y en ese contexto también el momento difícil que sufrimos en el alza de las bencinas y otros proyectos más. Por lo tanto, a mí me parece indiscutible que la música la pone el gobierno. Lo que pasa es que hay algunos que tienen vocación de vocalistas y, para serle franco, de solistas. Pero los gobiernos y los países se construyen con orquestas, con coros, no con solistas. Yo cuando peleo con la señora Giles, además, a ella le gusta la música disruptiva. Y los países se construyen con música constructiva. Entonces yo creo que hay una disputa que está muy dada, Javier, Connie, por el... Hablando de la señora Giles, el otro día decía que claro, que había alguien poniendo música, pero parece que nadie la escuchaba, que eran como marchas más prusianas. Más prusianas. No, yo veo que un gobierno, que en lo que lleva de gobierno, está sacando cosas importantes que parecían difíciles, cuesta arriba. No, yo ahí creo que hay que entender que en la sociedad actual hay una mezcla entre la dictadura y el algoritmo, en donde ojalá el que diga lo más brutal va a tener más likes, entonces hay que decir lamentablemente cosas más brutales, sí. Claro. Les agrego además la fragmentación del sistema político, que es otro problema. Y en tercer lugar, hay que reconocer que tenemos un desafío de dejar atrás. Mira, yo cuando veo reeditada la Convención Constitucional en la Cámara de Diputados, cuando ex convencionales se insultan como en un revival de la convención, yo no estoy dispuesto a eso, porque eso el que condena no es a nosotros. Condena a la gente más pobre de Chile a no encontrar solución a sus problemas, condena a la clase media a encontrar solución a sus problemas. Entonces, elites ensimismadas en peleas bizantinas, los que pagan la cuenta son los sectores populares y la clase media. Así que nuestra pega es desafiar eso, aunque sea ingrato en algunas redes sociales, y devolverle a Chile la capacidad de ponernos de acuerdo para sacar adelante los problemas del país. Bueno, siguen los desafíos. Yo voy a volver de nuevo a la parte más económica, ya para ir cerrando, que nos quedan pocos minutitos. Una cosa es la mega reforma, ¿no es cierto? Con esta colita que quedó, que es el tema de las contribuciones, que es bastante importante. No digo colita porque sea por minimizarlo, sino que porque es lo que quedó. Pero después viene una serie de acciones que también tienen que ver con el día a día de los ciudadanos, con una cosa que se vea un poquito más de reactivación rápidamente. Porque hoy día lo que se está viendo es que esto va a tener un plazo. Tal cual. Y no es corto. O sea, no son 2 meses más, ni tampoco a fin de año. Sí. Entonces, ¿qué debiese o cuál debiesen ser las iniciativas que no necesariamente tenga que plantear el gobierno, el presidente, digamos, el ejecutivo, sino que los parlamentarios puedan aportar para agilizar el desarrollo económico a corto plazo para los bolsillos de todos los chilenos? Mira, la novedad que han traído las últimas encuestas es que junto con la seguridad el tema económico empezó a ser una de las principales preocupaciones por los chilenos. Si tú a eso le agregas que el nivel de ingreso de la familia no le está permitiendo llegar a fin de mes, nosotros vamos a tener un dilema, porque si la ley de reconstrucción le va bien, y hablemosle con sinceridad a los chilenos, es probable que los frutos no los veamos tan pronto. No. Por lo tanto, mi opinión, y ahí vamos a tener algunas discusiones, es que en el intertanto nosotros tenemos que acompañar a los chilenos a pasar agosto.
¿ah? Y por lo tanto, para acompañar a los chilenos a pasar agosto, tenemos que ayudarle a las pymes con créditos blandos y con subsidios directos, tenemos que ayudarle al mundo del agro probablemente con planes extraordinarios de riego, bueno, probablemente hay que hacer planes de empleo al alero a los municipios y los gobiernos regionales, o sea, en el intertanto, nosotros, mientras los chilenos siguen confiando en que la economía se reactive, tenemos que ser capaces de acompañarlos, y si no los acompañamos, no estamos leyendo el desafío, y en eso hay que, el manual de ortodoxia, yo creo que hay que cerrarlo un poquito y entender que los aportes directos son relevantes. Es un poco la discusión que hubo respecto al ingreso familiar de emergencia y otras cosas en un momento difícil. Y fíjate que yo veo con mucha preocupación el que no captemos, que si no acompañamos a la familia en este intertanto y ciframos esa expectativa de un retorno económico pronto, se nos puede generar una dificultad. Así que eso es lo que vamos a levantar con fuerzas de RN. De hecho, presentamos un proyecto que se llama Chile se pone de pie o Chile se levanta, con varias medidas en esa dirección y la verdad que en buena hora hemos recibido buenos comentarios del ministro Quirós. Yo siempre hago la misma pregunta, diputado, ya lamentablemente se nos pasó el tiempo y se nos voló. 23 minutos llevamos. Sí, Chuta, sí. qué paciencia. Nota al gobierno del presidente Kast. Yo la verdad es que soy bien favorable. A ver, yo la verdad que le pongo un 6. Sacó adelante la ley de reconstrucción. En materia de indicadores de delincuencia hemos ido bajando en cada uno de los indicadores. Hemos expulsado administrativamente en lo que va del año lo que el presidente Boric echó en todo un año. En materia de salud se tomó control de las listas de espera oncológica. Lo que pasa es que el ruido ambiente nos impide, a propósito de la música, de poner la música entretenida que nos gustaría que los chilenos escucharan un poco más, pero yo la verdad que soy bastante optimista y espero que eso se empiece a notar un poquito más, don Javier. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que así sea. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por la conversación, porque también nosotros lo que buscamos acá en Ciudadano País es tener conversación un poco más profunda, que pueda expresar uno sus ideas con tranquilidad y esto puede ser también un lugar agradable para nosotros poder conversar. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que le haya gustado. Sí. Bueno. No, muy bien, muy bien. Sí, bienvenido. Por supuesto, pues, para eso estamos. Nosotros nos vamos a la pausa agradeciendo siempre, por supuesto, a la Metro, Radio La Metro TV y también a TVX Televisión y por supuesto a Don Clan Panovar, que siempre, todos los días lunes nos acoge acá. Vamos a la pausa y en el segundo bloque viene el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Ya, súper. Muchas gracias. Bien, ya estamos de regreso aquí en Ciudadano País, después de esta breve pausa y ya tenemos a nuestro nuevo invitado con nosotros en este segundo bloque muy interesante. Pero primero, quiero agradecer, por supuesto, a don Carlos Restaurant, don Clan Piano Bar, que nos acoge todos los lunes aquí en sus instalaciones, lo más agradable y lindo. Están todos invitados para que vengan, por supuesto, a disfrutar de una noche entretenida en torno a el piano. Y también saludar, por supuesto, a la Metro FM 95.9. Estamos en la Metro TV, en el canal 194 de Zapping, y también estamos a través de TVX, transmitiendo Ciudadano País. Javier Pérez, por favor, te dejo en tus manos la presentación de nuestro invitado. Es rockero, pero le gusta cantar usted con el piano, alcalde Jaime Belolio, ¿cómo está? Muy bien, pues un gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Me encantaría saber tocar piano, pero no es mi talento. Pero la alcaldesa anterior de Providencia sí tocaba bien el piano y le gustaba tocarlo. Sí, tocaba muy bien el piano. Sí. Y efectivamente le gusta tocar piano además, entonces uno le pide algo, pero se sabe muchas canciones clásicas. Yo le pedí una vez a Iron Maiden y no lo logró. Comparte la pasión del rock con Constanza Telles, que también es una rockera, sí, así, sí. Muy, muy fina. Oiga, y hablando de rock y hablando de música, ¿quién le está poniendo la música? Porque se lo preguntamos al diputado Chalper, pero ¿quién está poniendo la música hoy día? ¿Tú cómo ves la labor del gobierno, Jaime, especialmente en todo lo que tiene que ver con la expresión de los temas de la agenda y de la comunicación, ¿no? A ver, gobernar es muy difícil y este gobierno se ha dado cuenta de eso. Llevan 140 días, un poquito menos, y lo mismo que le dijimos al gobierno pasado, que otra cosa era con guitarra, a este gobierno le ha tocado eso mismo. Por algo han tenido una alta rotación de algunos de sus seremi, de alguna figura de subsecretarios, de ministros, porque gobernar es difícil, no basta con declamar desde el puesto del Congreso de en cómo deberían ser las cosas, sino que hay que hacer las cosas. Las cosas no pasan porque sí. En el gobierno pasado ocurría que ellos juraban de guata que bastaba con que tú hacías un discurso y las cosas iban a pasar. Mejor ejemplo de eso, la ministra de Interior en ese momento, Iquiasiche, que decía que por el hecho de ser ellos quienes eran, podían ir a Temucuicui y entonces no iba a haber ningún problema. Inclusive fueron con una bandera
mapuche, que es la Ucanguicamán, en verdad, y asomándola, suponiendo que con eso todos iban a Claro, quedar le vendidos, iban a abrir las puertas. La puerta, claro. y la recepción fue a balazo. Entonces tuvieron que dar media vuelta y retroceder. Exacto, claro. Este gobierno no le ha pasado ninguna de esas cosas, pero sí se han dado cuenta, en mi opinión, que otra cosa literalmente es con guitarra, y eso se ve en la ejecución misma, en el detalle de cada una de las líneas de acción. Segunda cosa te diría yo que ha estado demasiado marcado en la agenda económica, cuestión que es muy necesaria dada la herencia que había del gobierno pasado, que fue paupérrima en esta misma materia, pero un gobierno de derecha no puede solo tener como agenda comunicacional y de vocero el cómo nos apretamos el cinturón y si aprobamos o no aprobamos una reforma. Y por lo mismo, yo creo que lo que ha faltado en este gobierno es que otras cosas se ven hacia adelante. O sea, no es solo cómo arreglamos el problema de hoy día, sino que cómo nos vamos a ir juntos hacia un futuro que sea un poquito más próspero. La retórica del relato que le llaman, ¿no? O sea, y no necesariamente tiene que ser un gran meta-relato, Sí, un gran meta-relato, sí. sino que algo más Pero un horizonte deseado. eso es, no sé. un horizonte deseado en el cual tú vas poniendo piezas fundamentales que son obras de confianza, como le llaman quienes se dedican a las obras como públicas. Entonces yo escuchaba al diputado Chalper y él decía, mira, algunas cosas para pasar agosto. Tiene toda razón. O sea, si es que tú dices, mira, nos tenemos que apretar el cinturón, porque en el gobierno pasado nos hicieron presupuestos mentirosos, es decir, nos hicieron gastar cosas que en verdad no teníamos esas lucas. Quien paga esa cuenta sabemos siempre que son las personas más vulnerables. Hay una reforma que se acaba de aprobar, es una buena noticia para que cambie el declive permanente en el cual venía el país, particularmente en productividad, en generación de puestos de trabajo y también en crecimiento económico. Entonces, es una buena noticia, pero la pregunta es cómo van las personas en el día a día, en sus barrios, en sus comunas, en sus regiones, en esa misma parada. Y eso tiene que significar algo específico. Entonces, yo espero que se vea rápido cuál es la obra de confianza de manera de que haya más paciencia para el ciudadano. Te pongo un ejemplo, nada que ver. En Providencia nos hemos especializado en hacer jardines sustentables. A estas alturas tenemos 53.000 metros cuadrados de jardines sustentables. Espero que el próximo año hagamos otros 16.000 más. No solamente disminuye la cantidad de agua que consume, que es un 60-80% de agua, sino que además consume, o sea, gasta menos en mantención, porque se tienen que solo mantener 2 veces al año. La primera vez que hicimos jardines sustentables, la gente nos quería matar. Porque sacamos pasto y pusimos piedras. Entonces miraban y decían, ¿cómo se te ocurre poner piedras? Claro, porque era un sustrato técnico, arena, gravilla, riego subterráneo y después las flores arriba. Y se demoró 3-4 meses en literalmente florecer. Entonces, cada vez que hoy día hago lo mismo, saco pasto ornamental, no pasto de parque, sino que pasto que están en los veredones, que están en medio de las calzadas y otro, y ponemos jardines sustentables, la gente nos vuelve a decir, se volvieron a pegar en la cabeza, sacaron pasto y pusieron piedras. Sin embargo, a los 3 meses vuelve a florecer. Entonces hoy día hay un hecho concreto. Yo le puedo decir a una persona, mire, vaya a Los Leones, vaya a Pocuro, vaya a El Bosque, y van y ven, y te creen. Y por tanto te tienen la paciencia suficiente como para que una inversión hoy día que se ve mal, después florece literalmente. Eso mismo es lo que necesita este gobierno. ¿Cuáles son? Hoy día está sacando pasto y está poniendo piedras. Claro. La pregunta es, ¿cuándo va a florecer? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando florezca? Y eso tiene que verse en el bolsillo de las personas. Y desde ese punto de vista, alcalde, bueno, obviamente que estos jardines, ¿no? Estos paisajes sustentables generan un ahorro, como dijo usted, porque vemos que además hay una gran cantidad de plata que se gasta en los municipios y lo que la gente también reclama es que hay una mala administración por parte de los municipios, que entiendo, si mal no recuerdo, la cifra está en torno al 65% que se paga en sueldos, más o menos, que es una cantidad importante, entonces que uno podría eventualmente ajustar o ser más eficiente con, digamos, con los presupuestos de los municipios para poder, por ejemplo, compensar el tema de el problema que se les va a generar a ustedes con el tema de las contribuciones. ¿Qué vistas tiene usted? ¿Qué recortes ha hecho, por lo menos en la municipalidad de Providencia? Y bueno, después obviamente viene el cajón preguntarle por su opinión respecto de las contribuciones. A ver, los municipios tenemos ciertas reglas que nos obligan a que, por ejemplo, la cantidad que tú inviertes o gastas, si quieres, en salarios no puede exceder un 42%. Claro, Providencia es un 9,7%. ¿Esos son los salarios que se pagan? ¿El porcentaje del presupuesto de Providencia? Los ingresos propios permanentes, 9,7%. Perfecto. Entonces, no es 40%, no estamos en el límite, no, 9,7%.
Luego... Perdón, pero eso no lo cumplen todas las municipalidades, hay, por supuesto. Hay algunas que no, y después hay otra cosa que es como la forma de contratación, que es una cuestión más latera, ¿no? Porque hay como, los municipios tenemos todos los tipos de contratos a vivir y por haber. O sea, tenemos contratos de planta que se llaman, que son en general unas estructuras más bien antiguas, en que te dice cuántas personas son permanentes como en el municipio. Otra que se llama una contrata, que se tienen que renovar año a año. Sí. Además tiene honorario, además tiene código de trabajo, además tiene los de salud, tiene los de educación. Sí, porque además tienen una serie distinta de otros empleados. Entonces, más yo allá creo que sí hay espacio, de todas maneras, para ser más eficiente y sobre todo más eficaz en cómo lograr los objetivos que tienen los municipios. Que no es solamente barrer las calles, mantenerlas, las áreas verdes, sacar la basura, digamos, es mucho más que eso. Te pongo un ejemplo. En Providencia recibimos todos los días 2 millones de personas. Son en torno a 11 millones de personas a la semana. Es como que toda la región metropolitana pasará 2 veces por Providencia, al menos una de la semana. Eso significa que el gasto que tenemos que hacer en limpiar las calles, en mantenerlas, en los parques, en las plazas, en seguridad, en educación, en salud, es gigantesco. El 82% de los alumnos que recibo en Providencia, tengo 9.500 alumnos, no viven en Providencia. Y en la media es el 92%. O sea, solo el 8% son de nuestra comuna. Entonces, nosotros invertimos en 320 alumnos que vienen de Puente Alto, otros vienen de Renca, otros vienen de Pudahuel, otros vienen de Loprado. Entonces, cuando yo escuché al ministro Quirós diciendo que las comunas ricas no se van a ver afectadas, no sabe lo que es una ciudad como Providencia, como Santiago, como Ñuñoa. Porque Providencia se transforma en un nuevo centro. Aparte, efectivamente, ¿no? Por lo mismo, yo no le puedo decir oye, usted vive en Providencia, le doy seguridad. Usted no vive, entonces no le doy. No, no funciona así la ciudad. La ciudad funciona en que todas las personas se reúnen allí. Imagínate, tenemos la mayor cantidad de metros cuadrados de hospitales públicos. Al mismo tiempo tenemos la mayor cantidad de camas disponibles en términos de oferta hotelera. Hoy día, el año pasado, llegaron cerca de 700.000 brasileros a Chile y casi 500.000 llegaron a Providencia en algún momento. Hoy día yo tengo un dron que literalmente habla portugués para decirle a las personas que están ahí que no compren en el comercio ilegal, porque no saben, no tienen por qué saber, digamos, de que acá hay una falta. Y les digo, además, llámenos al 1414 si tienen algún problema. Tengo que ofrecerles seguridad absolutamente a todos. Entonces la ciudad funciona como una lógica colaborativa en donde las personas, algunas pasan y otras se quedan. Entonces podemos hacer más eficiente el presupuesto sin lugar a duda. Hemos hecho una importante como transformación digital, estamos ocupando IA, estamos mejorando procesos, tiempos, etc. Pero esta idea que algunos han planteado, como que los municipios derrochan la plata y que se invierte toda mal, yo creo que es burdo y absurdo. Perfecto. De partida, cuando el mismo ministro Quirós nos dijo algo así como, oiga, ustedes han subido un 45% sus ingresos. Yo le dije, mire, primero, no es 45 porque eso es en términos nominales y no en términos reales. También aumentó la inflación. Segundo, las mismas leyes también le afectan a los municipios. Han aumentado los costos de algunas tareas que nosotros hacemos por obligación, que están centradas en personas. Por ejemplo, la recolección de basura. Hay leyes que nos obligan a que los salarios de esas personas, cuestión que me parece muy bien, sean más altos que el salario mínimo. Claro, sí. Y ciertas condiciones laborales que están muy bien, digamos, de que sean mejores para esas personas. Dada la labor, ¿no? La labor. Nosotros les decimos que ellos no son los de la basura, ellos son los de la limpieza. Porque eso es lo que hacen. No son los basureros, sino que son los que limpian. Y hay otras cosas que han aumentado un 20, 30% el costo por legislación, pero que no viene asociada con mayores ingresos. Entonces, ¿hay espacio para mejorar? Sin lugar a dudas. Pero esta tesis como de pegarle al voleo no me gusta nada. Porque porque se escucha mucho parlamentarios, ex candidatos de todo, que lo que primero atacan son las municipalidades. Claro, entonces yo le digo, dígame dónde. Claro. ¿Dónde, qué línea, qué partida? Y que después ellos nos digan qué cosas han administrado también. Pues. Eso es bueno, un dato. Porque varios de ellos son buenos para decir esto y hacen leyes y entonces le imponen costos a las pymes, pero nunca en su vida han pagado un formulario 29. Pues. Entonces la verdad es que así es bien fácil después venir a decir cómo se administran las cosas, pero en verdad nunca han tomado la decisión de cuánto tienes que invertir en salud, cuánto inviertes en educación, cuánto inviertes en espacio público, cuánto inviertes en hacer un evento que significa comunidad. Perdona, el 40% de las personas en Providencia viven solas. Nosotros tenemos líneas de acción que le llamamos políticas contra la soledad. Cuando hacemos eventos culturales, no son solamente para pasarlo bien, obviamente que son para pasarlo bien. Claro. Pero además de eso son porque generan la lógica de comunidad. El antídoto contra la soledad es la comunidad. Y eso es algo que sí podemos hacer los municipios. Entonces, esto es algo que le reclamé a la Contralora. Y porque ella dijo, mira, este ranking de algunas de estas celebraciones, le dije, Contralora, ¿cómo hago yo para personas mayores que viven solas, que no tienen vínculos familiares en Providencia, para sacarlas de sus edificios?
tenemos distintos programas. Hay uno que se llama, por ejemplo, se llama Generaciones al Plato, donde voluntarios jóvenes literalmente hacen una especie como de divina comida con personas más mayores y después quedan vinculadas. Y eso lo hacemos 5 veces al año. ¿Qué? ¿Eso me lo vas a quitar? Porque no es un gasto necesario, digamos, de la municipalidad. Para mí es súper necesario. Porque esa persona queda vinculada y por tanto queda no solo con mejor salud mental, sino que frente a una eventual emergencia tiene con quién apoyarse. Ese tipo de cosas son algunas que podemos hacer como municipio y que a veces no se ven cuando uno lo mira solo por la superficie. Alcalde, y hablando de contribuciones, recursos y esto, ¿qué le pareció primero la negociación con el gobierno que tuvo la Asociación Chilena de Municipalidad respecto a la restitución de los recursos que se van a perder por el tema de contribuciones? Y si sientes que esta parada de algunos alcaldes de izquierda, o alcaldes opositores en realidad, y también de algunos que otros del oficialismo también, el alcalde de Independencia, etcétera, ¿ha tenido algún móvil político o te parece que hay algo de sensatez en ese reclamo? No, yo creo que tiene algo de sensatez, pero lo primero que hay que decir es que esos alcaldes están en desacuerdo con la reforma. Primero, en general, no les gusta la reforma. Segundo, no les gustaba que hubiera ningún tipo de avance en exención de contribuciones. Ellos, comillas, cedieron un poquito en esto. ¿Y qué es lo que me pasa a mí? Yo digo, mira, yo conozco en Providencia casos de personas que les subió el avalúo fiscal de su departamento. Pues el 92% de las personas viven en edificios, en el caso de Providencia. Y no por ninguna razón en particular, su vida sigue siendo exactamente la misma, solo que sus ingresos bajaron y en este caso el avalúo subió. Claro. Y yo no quiero que la manera de resolver el problema sea decirle, ¿sabe qué? Usted tiene que irse de Providencia para tiene que vender su departamento, como algunos economistas sugirieron también. Entonces, no, lo que se podía hacer rápidamente es que esa persona pagara cuando venda el departamento. Pero tú estás en contra del tema de las contribuciones, Jaime, ¿no? Porque Sebastián Sichel en este mismo espacio dijo que él le parecía que no porque hubiera un buen resultado, había algo en el fondo que estuviera correcto en sí. Yo creo que sí había que avanzar en mayores exenciones de contribuciones para personas mayores, pero que tenía que tener un tope. Ok. Por ejemplo, no es la eliminación completa. No completa, porque a mí me pasa que las contribuciones de bienes raíces, aquí se llaman contribución de bien raíz, en otra parte se llama derecho de ciudad. Así cuando tú tienes un edificio, alguien tiene que pagar el gasto común de la luz del pasillo, el conserje, la mantención del ascensor, los jardines que puedan al lado o algunos otros servicios. Bueno, en la ciudad es exactamente lo mismo. Alguien tiene que pagar no solamente el derecho a aseo, que ya está incorporado en las contribuciones, sino que también la seguridad, la cultura, la luz, etcétera. Ese es un derecho de ciudad. Por algo existe casi en el 80% del mundo una especie como de impuesto territorial. Claro. Pero yo creo que lo dijo bien el diputado Chalper. Esto cambió cuando el Servicio de Impuestos Internos lo subió un 30%, un 40% sin ninguna razón aparente. Exactamente, sin una justificación clara, si eso es lo que más le molesta a la gente. Obvio, entonces sí, yo creo que sí había que avanzar. Ahora, ¿qué acordamos como alcaldes? Uno, que había que tener restitución completa y dos, que tuviera tope. Y fue de acuerdo transversal ese. Transversal. No fue mal con el tope, pero eso no significa que entonces no estemos de acuerdo en la restitución completa. Algo para explicarle a quienes nos están viendo. Hay solo 4 municipios en Chile que entregan el 65% de sus ingresos al Fondo Común Municipal. Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura. 4. ¿Por qué esos 4 y ningún otro? Porque la ley tiene 40 años. Nosotros entregamos 2/3 de lo que recibimos por contribuciones, se lo pasamos al Fondo Común Municipal. Y además, hay 3 municipios en Chile que entregamos el 65% de nuestras patentes comerciales, 2/3, que es Providencia, Las Condes y Vitacura. Las otras entregan 0. Lo que Providencia le entrega al Fondo Común Municipal son 135.000 millones de pesos. Es una cantidad exorbitante de plata. Entonces, cuando yo veo que algunos alcaldes dicen, oiga, que nos van a llegar menos plata a nosotros que somos municipios vulnerables, están mintiendo. Porque la compensación es 100% sobre sus ingresos. Lo único que se está diciendo es que, teóricamente, el municipio de Providencia iba a dejar de percibir en torno a 4.000 millones de pesos por esta exención de contribuciones. 4.000 millones de pesos es la mitad de lo que yo gasto en seguridad. Y creo, sin falsa modestia, que tengo el mejor servicio de seguridad de todo Chile, digamos, municipal. Es mucha plata. Y nosotros invertimos bien. Podemos mejorar algunos aspectos sin lugar a dudas. Pero es mucho dinero. Entonces, es justo y razonable que esa plata también se compense. ¿Cómo? Algunos decían, oye, no, que si viene desde los fondos generales de la nación, a través de los impuestos generales, hace que la desigualdad se mantenga o aumente. Yo le digo, mira, primero, ojo, que las personas que viven en Providencia no solo pagan IVA, sino que también pagan impuestos a la renta. Y además pagan contribuciones, y si además son dueños de un local, pagan por ese local, y 2/3 de eso se va para otros municipios. Entonces, primero, cuidado con la ecuación, que no es tan fácil. Segundo, hagamos lo siguiente. Que toda la plata que yo dejo de recaudar producto de esta exención,
la restemos de mi aporte al Fondo Común Municipal. Hasta que complete estos 4.000 que dejé de recaudar. Entonces el Estado no tiene que pasarle plata a Providencia. Le pasa más plata al Fondo Común. Listo. Solucionado el problema, digamos. Eso ya es una norma que estaba escrita, de hecho, en la misma ley y que operaba para el año 27-28. Entonces, me da la impresión de que algunos quisieron sacar las castañas con la mano al gato. Sí, claro. Decir, mire, esto se rompió el acuerdo, esto es injusto. La verdad es que no se ve cómo. Y comparar la recaudación, entre comillas, la compensación que recibe una comuna más vulnerable versus Providencias, porque esa comuna más vulnerable no recauda por contribuciones de bienes raíces. Nosotros le traspasamos dinero a las municipalidades más vulnerables a partir del Fondo Común Municipal, cosa que a todo esto me parece justa. Pero sí hay que volver a mirar cómo se financian aquellos municipios que reciben millones de habitantes todos los días y tienen que gastar ese, no solo por sus residentes. Claro, no el es solo presupuesto se Providencia. gasta Por la más. población flotante. Es Viña del Mar, es Concepción, Estación Central, Estación Santiago, Central, o sea. está lleno, Antofagasta está lleno de esas ciudades a lo largo de todo el país. Vamos a llevarlo a otro lado. Vamos a otro A lado. su experiencia como vocero de gobierno para el periodo del presidente Sebastián Piñera. Y en base a esa experiencia, en el fondo, queríamos preguntarle también respecto de su evaluación sobre el manejo comunicacional del gobierno, particularmente estos primeros meses, y también cómo vio la performance en el fondo de la vocera, tampoco creo que entremos particularmente ahí, pero usted estuvo ahí también, estuvo parado en una situación súper compleja además, que fue para el estallido social, o sea, Sí, yo súper entré difícil comunicacionalmente. un mes después del pic de la pandemia. Ahí entré yo. Imagínate, claro. Dato frica esto, yo ese enero había decidido que quería raparme porque total de estallido, dije ya me voy a cortar el pelo. Me corté el pelo y 2 días antes de que me nombrara ministro me había rapado el cero. Si total dije que me va a ver si estamos en la pandemia. Fue robado, claro. Fue una mala idea. Ahí apareció, Sí. todos los días. Ya, entonces, Le hacía focus group y decía que se veía muy duro eso. ¿Ah, sí? Claro, sí. No, pero mira, entonces fue en un contexto súper difícil. Post estallido, pandemia en pleno. Entonces, Sí. Están en la vocería de gobierno, las comunicaciones del gobierno nunca son fáciles. Pero ¿cuál es su percepción respecto de lo que lleva el gobierno hasta ahora y también lo que ha pasado con la ex vocera? A ver, primera cosa que cuando la política no tiene claro cuál es su destino, siempre culpa a las comunicaciones. Eso es una cosa que es cierta. Eh, Y no solamente la política, sí, la está bien, empresa, todo el es lo mundo. mismo. Entonces, cuando alguien no sabe dónde quiere ir, siempre es culpa de la comunicación. Y dice, pucha, depende. Po. O sea, cuénteme dónde quiere ir de verdad y después de eso conversamos cómo se comunica y qué se comunica. Entonces, es una tarea muy difícil, como dices tú, comunicar justamente con guitarra. Es muy distinto que hacerlo en la interpelación desde el Parlamento o desde afuera o desde la campaña. Yo creo que al gobierno le ha costado ese aterrizaje de que una cosa era la campaña y por tanto la diferenciación, y otra cosa distinta es cuando tú ya estás adentro, y por tanto la tarea de un vocero de gobierno siempre va a ser comerse sapos, culeras, alacranes y otros, vivos además. Porque esa es tu tarea, o sea, es parar goles, es por definición un arquero. Bociña. No es grande que llegue. Bienvenido Colo Colo. Bienvenido Colo Colo. Sí, sí, sí. Siempre es ser arquero, no es ser delantero ni mediocampista. Entonces, si alguien pretendía ser vocero y al mismo tiempo tener alta popularidad, era un mal camino. Esto es algo que yo le dije a la ex ministra Cedini antes de que asumiera. Le dije, ¿estáis segura? Se me dijo, ¿por qué? ¿Me quieres meter susto? No, le dije yo, porque solo te quiero decir que, además de que uno lo pasa intensamente, depende del carácter de cada cual, Claro. esta no es el lugar para ir a pasarlo bien, digamos. No es el lugar para disfrutar, sino que es el lugar más bien para ir a parar goles. Y la parte más difícil que tiene la vocería no es solo enfrentar a los medios, porque tú puedes estudiar y puedes tener el bagaje, conocer, Claro. etcétera, sino que es la relación siempre tensa entre el segundo piso, la presidencia y la comunicación. Siempre. Y yo creo que eso no quedó bien resuelto, evidentemente. Hubo un problema de diseño inicial, ¿no? Yo creo que hay un problema de diseño inicial porque, al parecer, lo que se requería, o lo que más bien se quiso hacer, era tener una especie como de speaker gringo. Claro, tipo vocero, claro, la vocera de... Portavoz. Un portavoz, más que sí. no ministra, Pero no es un ministro. sino que Exacto. portavoz. Y entonces ahí sí ese diseño tiene sentido con alguien que está pegado, digamos, al segundo piso del presidente de la República. Pero
el ministro secretario general de gobierno, al mismo tiempo tiene Ceremi, tiene que poner de acuerdo al resto de los ministros, tiene que ver las pautas, tiene la SECOM, que siempre tiene dos jefes, ¿no? Siempre es el presidente y el ministro. Y el ministro, claro. de secretario Que general también de es gobierno. difícil de administrar eso. Porque... Entonces, es una pega que es súper compleja y yo creo que algo que le puede haber pasado la cuenta a la ministra Cedini es que el haber pasado por el Congreso siempre te ayuda, no solo por las relaciones con los parlamentarios, sino porque tuviste que salir a la cancha en jerga futbolística cientos de miles de veces, que te agarraran a patadas muchas veces, que a veces te pusieran tarjeta roja, enojarte, desenojarte, y eso funciona bien cuando tienes que improvisar, cuando hay una materia que no conoces exactamente y por tanto tú puedes decir, ¿sabe qué? Eso yo no lo sé, voy a preguntarlo y vuelvo con Claro, usted. voy y vuelvo. Eso es algo que se puede hacer. Sí. Entonces yo creo que ahí hay algunas otras fallas. Ahora, que sí quiero decir que yo no me siento nadie como para darle recomendaciones de vocería a ninguna persona. Solo de las cosas que a mí me pasaron y que pueda significarle algo para alguien que asuma ese rol. Y creo que el gobierno hoy día con Claudio Alvarado, encuentro que Claudio Alvarado es una persona muy inteligente y que hace de contrapeso frente, además, a casi el único vocero que, al menos la mitad de las vocerías, era solo el ministro de Hacienda. Sí, pues, claro. Además, en una circunstancia Obvio, compleja, entonces, digamos. y comete errores, obvio, porque Sí, no es su rol. No es su Entonces, expertise tampoco. el ministro Alvarado en eso es un buen contrapeso. Creo que Max Pavés lo ha hecho extraordinariamente bien. Ujú. Pero mi impresión es que si el gobierno quiere avanzar más allá que solo una comunicación de crisis, necesita tener un vocero o una vocera. Bueno, alcalde, ¿sabe? Perdón, veo que Casi se nos ustedes dos terminó- casi son se del nos terminó el Colo-Colo. tiempo. Me da la sensación de que ambos son de Colo-Colo, ¿no? Somos los dos colocolinos y Ah. nos encontramos en el Sí. estadio frecuentemente. Por eso, por eso Sí, lo de espero que Bociña, por eso lo de la espero que jugada. la sensación haya Sí. sido muy evidente. Sí, Muy evidente Y nos fue. encontramos constantemente en el estadio. La última vez que nos encontramos fue un desastre. Si fue partido con la Católica, un desastre. Sí, Oiga, se nos fue el tiempo, alcalde. se nos fue el tiempo. Sí, oiga, ¿algún consejo? Perdón, más que un consejo, alguna reflexión en esta tirantez que hay al interior del oficialismo de la derecha, esta tirantez constante entre el Partido Republicano, el Nacional Libertario, el Partido Republicano con Renovación Nacional? Pareciera ser que la UDI se ha manejado bastante bien, pero alguna reflexión final respecto a eso, ¿no? A la posibilidad de hacer un buen gobierno y a esta sensación de que una vez más la derecha en el fondo no tiene la capacidad de ponerse de acuerdo en temas importantes. Mira, y yo diría que todos estamos viviendo en un mundo que cambia a una velocidad gigantesca, no solo por el cambio tecnológico, sino que por muchas otras cosas que nos hacen estar más alerta. Una primera pregunta que uno tendría que hacerse es si es que acaso esta misma situación no la vivieron nuestros antepasados también, y aquellos que les tocó vivir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o para atrás, para qué decir más, ¿no? Entonces nosotros creemos que estamos viviendo justo un momento cúlmine, pero parece que para atrás también a algunos Claro, les se tocó nos vivir algo olvida. parecido. Ahora, sí creo que el desafío de la inteligencia artificial es como el equivalente al de la revolución industrial, ¿no? En donde la fuerza fue reemplazada por las máquinas y ahora las máquinas pueden reemplazar nuestro cerebro, pero nos pueden hacer más inteligentes al mismo tiempo. Entonces, eso es algo que hay que tomar en consideración. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en un mundo de la inmediatez, y en el mundo de la inmediatez lo que funciona en la política es más bien el conflicto y no la colaboración. Así es. Es como que no hubiera mañana. Entonces, si no hay mañana, ¿para qué me pongo de acuerdo contigo? Claro. Peleo más bien. En cambio, si yo considero que hay mañana y me tengo que seguir topando contigo todos los días, eres mi vecino, entonces parece que es mejor llevarme bien contigo. Esa es una de las razones por las cuales quise ser alcalde. Porque se guardan parte de esas armas cuando tú hablas de lo local, cuando tú hablas del barrio, cuando tú hablas de tu comunidad. Estás más disponible a colaborar y solo a confrontar. Entonces, el mensaje que podría decir para la política, más bien como del Parlamento, es que la lógica de la confrontación te sirve para el reel, te sirve para generar algún TikTok y Eso es lo algún que está Instagram, pasando hoy día. pero no te sirve para gobernar ni te sirve para entregarle expectativas futuras de un futuro mejor para el país. Y eso es parte de lo que estamos viendo hoy día. Lo vemos ratificado en muchas de las encuestas. Las personas se ven hacia adelante y ven un futuro muy incierto y así no nos va a ir bien. Entonces, yo lo que esperaría es que se pueden diferenciar, sí, obvio, está bien, es parte de la política, pero necesitamos encontrar una lógica de colaboración. En el mundo municipal es mucho más fácil. Claro. Para mí era evidente que para que le vaya bien a Providencia, le tiene que ir muy bien a Santiago Centro, le tiene que ir bien a Ñuñoa, le tiene que ir bien a Recoleta, y por eso firmamos convenios de colaboración con los 3 alcaldes de inmediato. La mejor forma de que al centro de Providencia se recupere muy bien es que al centro de Santiago le vaya muy bien. Parece paradójico, pero no claro. lo es. Así es. Porque es la manera en la cual se entiende la ciudad. Los límites son absurdos, ¿no? Tú cruzas una calle y para allá es una comuna y para acá es otra. Pero tú quieres cruzar y que sea buena en todos sectores. Eso no pasa tanto en el mundo parlamentario. Entonces, cuando tú tienes que cruzar literalmente la sala y eso se considera una traición, significa un problema para la política
inmediata y la política a largo plazo. Entonces, si queremos un país mejor, no a 15 años plazo, 3 años plazo, necesitamos la lógica de la colaboración y la lógica de la sensatez. Y esa no es la lógica de la polarización ni de los extremos. Constanza Telles, se nos acabó el tiempo. Fíjese. Mira tú, tan rápido que se nos pasa en este programa. Sí. Oye, muchas gracias, alcalde Jaime Beloli, por estar con nosotros, alcalde de Providencia, Gracias, por acompañarnos en esta cuarta jornada, en este cuarto capítulo de Ciudadano País, Javier. Sí, bueno, agradecerle nuevamente, alcalde, agradecerle siempre, por supuesto, a la Metro FM 95.9, la Metro TV y TVX Televisión, y por supuesto al maravilloso lugar donde estamos hoy, Don Clan Plano Bar del restaurante Don Carlos. Nosotros nos despedimos, nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo lunes, y agradecerle nuevamente, alcalde, por su visita. Esperamos que estén muy bien. Esta semana vamos a ver si va a ser tan intensa noticiosamente en temas políticos. Oye, va a haber más agua además, así Sí, que va. hay que estar atentos. Sí, hay que estar, Viste que el hay que estar temporal cuando. Nos quedó fuerte. pendiente en la conversación la catástrofe y cómo lo enfrentó el gobierno. Nos despedimos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Puta, se pasó Muchas volando. gracias. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Te pasaste, James.